Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Siéntanse en su casa. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, les da la más cordial bienvenida a una sesión sin lugar a dudas de absoluta trascendencia en la vida académica de este centro, en ocasión de la presentación del libro en la Universidad Nacional del doctor Sergio Aguayo, una obra de absoluta pertinencia, intitulada De Tlatelolco a Ayotzinapa, las violencias del Estado. Quisiera agradecer tanto a Sergio como a Guadalupe, dos amigos muy queridos de esta institución, el que hayan tenido la disponibilidad de tiempo, hayan hecho un hueco en sus muy apretadas agendas para presentar este libro. Yo quisiera decirles además que me siento profundamente emocionada porque estoy en medio de dos queridos amigos personales de mucho tiempo, con los cuales he recorrido caminos, sobre todo que me han enseñado mucho. Tengo en gran aprecio a Sergio Aguayo, fuimos compañeros hace muchas décadas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde convivíamos y yo siempre pues volteaba a verlo y lo escuchaba con enorme interés y admiración. Y después hemos continuado encontrándonos en múltiples espacios. Reconozco en él enormes virtudes, no nada más la de ser un espléndido académico, un hombre con una enorme capacidad de análisis y reflexión, también un ciudadano ejemplar que ha precisamente encabezado muchas luchas en favor de un futuro promisorio para todas y todos nosotros en este México, un México que sigue en busca de un horizonte incluyente. Es sin duda alguna no nada más un idealista, un apasionado, pero un ciudadano ejemplar y sobre todo un gran amigo y un ser humano entrañable en todos sentidos. Así que me siento muy emocionada. Yo tengo prácticamente 7 años de estar frente al liderazgo de esta institución y bueno, pues es la primera vez que hemos tenido oportunidad de darle la bienvenida en un foro aquí en el centro, aunque él ha colaborado consistentemente con la UNAM y con el histórico CISAN. Entonces, bueno, creo que tenemos sin lugar a duda una serie de coincidencias en la visión de lo que se debe hacer para que nuestro país se encamine hacia una nueva senda, en todos sentidos positiva, pero él tiene el don de la palabra, el don del pensamiento y además la capacidad para plasmarlo en libros extraordinarios. Así que de verdad he aprendido muchísimo, me siento muy emocionada y te agradezco que estés hoy aquí con nosotros. También a Guadalupe, que es una mujer muy joven, también idealista, que se ha dedicado a trabajar temas difíciles como la violencia y el narcotráfico, hace cosas que muchas de nosotras ni podríamos imaginar, porque ella sí se atreve a hacer mucho trabajo de campo, a hacer largos recorridos. Ahora está trabajando en un proyecto interesantísimo que tiene que ver con el tráfico de personas. Así que, bueno, pues ella es muy joven, pero tiene sin duda alguna una trayectoria muy larga por delante, también apasionada en todos sentidos y sobre todo las dos figuras que están aquí con nosotros tienen un enorme compromiso. Me parece que esta es parte de las grandes contribuciones porque en este oficio académico, obviamente, pues hay sabemos muchas personas que damos nuestro mejor esfuerzo, pero no hemos logrado trascender de alguna manera al activismo y creo que esta es una asignatura pendiente, por lo menos en el caso de Silvia Núñez. Así que de verdad les admiro profundamente, yo les agradezco el que estén ahora con nosotros y sean todas y todos ustedes bienvenidos. Vamos a tener una comentarista, hablará después el doctor Aguayo para que, bueno, la mesa
la mesa, que aunque no puede ser redonda porque habemos muchos aquí, se trata en realidad de establecer un diálogo con los que están aquí presentes. Así que, de verdad, regresen a esta que es su casa, la casa de todos los mexicanos, la Universidad Nacional. Muchas gracias. Entonces, paso el uso de la palabra a la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Quisiera señalar brevemente algunos datos curriculares. Ella hizo un doctorado en Ciencias Políticas en The New School for Social Research en Nueva York. Es profesora asociada en el Departamento de Asuntos Públicos y Estudios de Seguridad en la Universidad de Texas del Valle del Río Grande. Sus áreas de especialidad incluyen relaciones fronterizas México-Estados Unidos, como ya mencioné, narcotráfico, migración, seguridad y energía. Actualmente coordina un proyecto de investigación para estudiar crimen organizado y trata de personas, como ya mencioné, apoyada por la Oficina contra la Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Su libro más reciente lleva el título de Democracia en dos Méxicos, instituciones políticas en Oaxaca y Nuevo León. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Yo también me gustaría expresarte lo mucho que, el gran gusto que me da estar aquí, el gran honor que tengo de que me hayas invitado, de que Sergio también me haya invitado a poder comentar su libro. Me siento profundamente honrada por esta gran oportunidad. Gracias por ser mi amiga y por apoyarme, gracias por darme este espacio ya por varios años. Y bueno, por otro lado quisiera decir que antes de empezar a comentar este libro, que Sergio Aguayo es una de las personas que más admiro yo en el ámbito académico, su trayectoria como académico, como activista, como una persona que conoce los medios de comunicación. Estas tres áreas me han hecho desde mucho más joven, bueno, desde cuando era joven, admirar mucho a Sergio Aguayo y su trayectoria, y alguna vez yo le dije a él que era un gran modelo a seguir. Y por ahí creo que nos inspira como activista y como profesor, y yo estoy muy honrada, y es un gran honor, Sergio, poder comentar tu trabajo. Muchas gracias, Sergio y Silvia. Bueno, pues después de leer este libro, yo le escribí rápidamente a Sergio, conociendo un poco su trayectoria, porque lo he seguido desde hace muchos años, como manifesté. Veo que este libro tiene mucho de él, de su vida, del gran cambio que él hizo cuando él se dedicó a trabajar duro, a estudiar y a ir por otro camino, ¿no? Él nos explica bien cuál era su papel en la historia, y cómo esta historia, por cuestiones con cuestiones del destino, tuvieron que cambiar, y cómo él se decide a entender el mundo, a dar esa lucha por medio del conocimiento sin la violencia. Y es un libro que expresa básicamente esto. Sergio ahorita en este proceso de su vida, en sus diferentes proyectos, tiene como un objetivo importante, y que también lo plasma en su libro, entender por qué la violencia. Y él también al final de este libro nos da un mensaje muy importante sobre cómo hacer un cambio sin ser violentos. Y la sociedad la sociedad que no es el Estado tiene otras maneras de hacer un cambio y de propugnar por ese cambio, de hacer un esfuerzo para lograr este cambio de maneras diferentes. Hay varias cuestiones que de este libro me gustaron mucho, habiendo leído casi todos los libros de Sergio Aguayo, empezando por el primero, El Panteón de los Mitos, que también lo menciona en este libro, que fue parte de su tesis doctoral, ¿verdad, Sergio? Y como él entiende el periodismo a través de su tesis doctoral, fue un libro que a mí me llamó mucho la atención. Conociendo su trayectoria y viendo este desarrollo, le acabo de decir a Sergio que este libro me llama mucho la atención, porque en tan pocas palabras, bueno, es un libro corto, pero con mucha sustancia. Y como él tiene el objetivo de enseñarnos lo que pasó en 1968 con la masacre de Tlatelolco, y cómo, para poder entender esta época que tenemos. Hay varias partes en el relato de Sergio, muy bien fundamentado. Él se fue a los archivos, él exploró los libros más importantes sobre el tema, con mucha información ya. Después de
medio siglo de historia, después de medio siglo de investigación. En 1968 hubo una versión oficial, hubo un momento donde el autoritarismo y el sistema que nosotros teníamos, la dictadura perfecta del PRI, no permitía que se fuera más allá. Pero después de todos estos años, Sergio lo recopila y con un entendimiento ya de muchos años, con una historia muy personal, donde él empieza su carrera, pues entonces él recopila todo esto y de una manera magistral, yo lo puedo decir, nos explica lo que sucedió con todos los elementos que existen, que tenemos en la mesa. Obviamente él también nos habla de que todavía hay varias dudas, que hay información que desaparece, que todo fue filmado, que los eventos del 2 de octubre de 1968 todos fueron filmados, pero desaparecieron. ¿Por qué? Porque había otros objetivos. Sergio nos explica toda esta historia de una manera muy, muy interesante y plantea también muchas preguntas. Yo quisiera en mis comentarios, más que repetir lo que dice Sergio en su libro, que eso creo que a todos nos conviene mucho realmente leerlo, algunas cuestiones básicas que me dejaron a mí muy, muy, muy interesada y con mucho interés de entender mejor lo que pasa hoy. A través de esa historia sí veo algunos elementos que considero importantes tratar en base a lo que nos dice Sergio Aguayo. Una de estas cosas, el primer comentario que me gustaría hacer tiene que ver con una parte fundamental que establece Sergio y que es realmente que es muy importante, ¿no? La movilización social. Porque a mí esto me deja claro que, por ejemplo, los movimientos sociales no siempre se dan en todo momento, sino deben existir varias cuestiones. Sergio lo analiza desde el punto de vista de la política interna, analiza las fuerzas, analiza los actores, el presidente de la República, el jefe del Estado Mayor Presidencial, que de acuerdo a lo que él recopiló, ellos dos son los artífices de esta masacre en realidad, y que otros actores que al final, que también tienen mucho que ver, porque al final todos cerraron filas cuando se cuenta una historia oficial. El ejército, la Secretaría de Gobernación y los demás actores que estaban en ese momento no tomaron la decisión. Y esto me lleva a entender también la cuestión de la movilización social y la cuestión de los liderazgos. Cuando se tiene que tomar una decisión, rápidamente, por lo general, se toman las élites. Y en este momento, al parecer, de acuerdo a lo que Sergio pudo entender y que lo manifiesta de manera muy clara, parece ser que fue la obra del presidente de la República, en un momento donde el Estado tenía el monopolio de la violencia. Pero en ese momento, cuando el Estado tenía el monopolio de la violencia, este monopolio se ejerció de una manera muy, 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 muy desagradable. La cuestión que es aquí muy importante y que todavía me deja un poco de dudas, y me gustaría también preguntarlo a Sergio. Sergio es un relato maravilloso de cómo surgieron los hechos, pero hay una parte interesante. ¿Por qué se tomó esta decisión? Y son preguntas que no se responden, y que él aquí también las maneja en la página número 88. Él dice, ¿cómo examinar el peso de las opiniones e información que le transmiten sus subalternos, los intereses de quienes se beneficiarían económicamente de las Olimpiadas, la rigidez de todo un sistema político y la ausencia de instancias que mediarán en el conflicto? Hablando aquí del tema de las Olimpiadas, ¿qué tanto peso tuvo el sector internacional y aquellos que se beneficiaban de que las Olimpiadas continuaran y que se reprimiera este movimiento? Creo que es importante, como lo maneja Sergio, decir qué es lo que pasó aquí internamente, cuáles son las contradicciones, cuáles son los mensajes que hubo entre las diferentes agencias, pero en realidad, ¿quién se beneficiaba de que esto fuera así? ¿Hubo más presión internacional? Sergio también demitifica el hecho y todo lo que se habló en ese momento sobre la participación de los Estados Unidos o de Cuba y la Unión Soviética en un momento de Guerra Fría. Sin embargo, hay intereses económicos, hay intereses muy importantes transnacionales que también empujan a que se tome una decisión de ese tipo. Sí,
Sergio hace un análisis espectacular, pero ese fenómeno, ese momento, esos actores son importantes, no desde el punto de vista ideológico, pero desde el punto de vista económico. Lo digo porque Sergio al final nos habla de Ayotzinapa y de lo que representa Ayotzinapa hoy y de la necesidad de entender lo que pasa en este momento, cuando no tenemos la información de la que contamos ahora para entender el movimiento del 68, para tener un movimiento que culmina el 2 de octubre, pero que él lo platica cómo surge, cómo empieza a ser cercado y cómo se termina, ¿no? Entonces, mucho de lo que Sergio platica nos lleva a entender lo que pasa hoy. Por ejemplo, ¿qué pasó en ese momento cuando el Estado tenía el monopolio de la violencia versus ahora, donde el Estado no tiene el monopolio de la violencia, porque no lo tiene? Porque hay otros actores que se desprenden de este cambio supuestamente hacia la democracia, pero ahí sí también no estoy muy de acuerdo en llamarle a este sistema democrático, ni que la transición se ha dado. Creo que ahí sí no comparto este análisis sobre la transición por la vía electoral y el zapatismo. Creo que lo que estamos viviendo ahora nos lleva a ver un sistema todavía autocrático, autoritario, donde tal vez no hubo una transición, donde hubo una transición de terciopelo, donde una transición sin violencia, pero una transición que no ha sido real. En el caso de lo que Sergio nos platica, por ejemplo, de la falta de datos, ¿no? O sea, habiendo estado todas las instancias ahí, habiéndose filmado, habiéndose fraguado también el acontecimiento del 2 de octubre, ¿por qué no tenemos datos? ¿Y por qué manejaron las diferentes agencias, diferentes números de víctimas? Y en las primeras declaraciones, 7 muertos. Me recuerda lo que pasa ahora. Yo vivo en la ciudad de Brownsville, en Matamoros, Tamaulipas, en noviembre del año de 2010. Hay un operativo muy importante en esta ciudad. Y aquí no fue 1 hora y media de balacera, fue un día entero de balacera, 10 horas de balacera continua. Y exactamente de la misma manera nos dicen que las víctimas de este evento fueron 7 y un bebé. Esos fueron los números oficiales. ¿Y cuáles han sido realmente este fue un evento? Lo que hemos tenido ahora, que es lo que me hace pensar y me hace reflexionar lo que dice Sergio, es que no es un evento. La represión, obviamente la represión viene también posteriormente, pero en este momento estamos viviendo una tragedia de muchos más años, de mucho más personas y con características similares, pero mucho más complicado. Él habla de Ayotzinapa. ¿Pero qué es Ayotzinapa hoy? Y esa es una reflexión que tengo del libro de Sergio. Ayotzinapa hoy es el reflejo de años que empiezan desde este siglo, donde realmente hemos perdido los controles, donde se perdieron los controles, donde se declara una guerra contra las drogas, una guerra entre buenos y malos, como Sergio bien lo pinta en el 68. Los estudiantes eran los terroristas, eran los flojos, eran los criminales. En ese sentido, estamos hablando de una guerra contra las drogas de malos, contra los buenos, que son las Fuerzas Armadas, que es el gobierno. Pero de cualquier manera, tenemos muchos eventos que vale mucho la pena analizarlos como los analizó Sergio. No solamente Ayotzinapa porque son estudiantes. Ayotzinapa es un hecho sin precedentes en la historia de este país, en la historia contemporánea de México. Pero tenemos otros eventos también, como los 2 eventos de San Fernando, 200 fosas, todas las demás fosas que están en México, que fue lo que pasó, por ejemplo, en la matanza de Allende, Coahuila, que Sergio también está ahorita tratando de estudiar, como solamente él lo sabe hacer, de una manera muy consistente, de una manera muy profesional. Creo que es un tema que vale mucho la pena ver, pero creo que estamos hablando de un momento mucho más complicado en la historia del país. Fue mucho más complicado por la magnitud. Lo digo por el número de muertos que estamos viendo hasta hoy en México y exactamente por esta pérdida del monopolio de la violencia. Sergio habla del monopolio de la violencia a través de su libro. Yo lo invito a que tal vez hagamos como una diferencia. En ese momento se ejercía el monopolio y hubo formas para ejercer el monopolio en ese momento llevaron a lo que pasó en
en el año de 1968, que culminó el 2 de octubre. Sin embargo, ¿qué está pasando ahora? Con este proceso de democratización, esta pérdida de los controles institucionales de la dictadura perfecta, nos han llevado a que se pierda ese monopolio. Y esto es claro en varios momentos de la historia de México. Entonces, creo que Sergio cumple el objetivo al escribir este libro, porque a mí me hace reflexionar y nos hace hacer un esfuerzo para tratar de entender qué es lo que está pasando ahora y nos habla de la necesidad de realmente, de realmente investigar qué es lo que está pasando y no quedarnos con la historia oficial. La historia oficial de lo que pasó en Tlatlaya, la historia oficial de lo que ha pasado en Ayotzinapa. Hay que realmente hacer un esfuerzo. Por otro lado, y quiero terminar con esto, porque yo también, de alguna manera, como Sergio Aguayo, mi proyecto de investigación tiene que ver con el estudio de la violencia. ¿Por qué la violencia y las formas en que se ejerce la violencia en las diferentes partes del territorio nacional, básicamente, y en la frontera México-Estados Unidos? Una de los fenómenos más interesantes que también puedo entender, derivado de cómo nos explica en 1978 Sergio Aguayo, es el tema del paramilitarismo. De esos francotiradores de los que se habló el 2 de octubre, de esos francotiradores que llegan y que atacan supuestamente a las Fuerzas Armadas y que por eso viene todo esto. Los paramilitares cumplen un objetivo muy importante en la vida política de los países. ¿Cuál es el papel de los paramilitares ahora? ¿Y cuándo no actúa el Estado per se con uniformes? ¿Cuándo actúan estas otras fuerzas de la mano del Estado? Y este fenómeno de paramilitarismo ha sido muy importante en México y es muy importante ahora mismo. Entonces, realmente este es uno de los elementos más interesantes que está en todo este relato, ¿no? ¿Quiénes eran esos francotiradores? En la historia de Sergio podemos tener, pues, una idea más clara de con quién trabajaron y cómo se fraguó todo el plan para reprimir y para realmente enseñarles a todos que en México que tenían que comportarse porque venían las Olimpiadas y quien mandaba era el presidente, era el Partido Revolucionario Institucional. Solamente para terminar quisiera citar una frase en la página 84 del libro de Sergio que me recuerda muy bien ahora lo que está pasando en México. Dice, en la lógica de Díaz Ordaz, solo controlaría la situación cuando los cabecillas estuvieran en la cárcel y los otros 151,000 universitarios y politécnicos se quedarán paralizados por el terror. Esta frase me recuerda muchísimo lo que está pasando ahora en México. Se quiere terminar con las cabecillas y se genera un terror para que no haya una contención social. ¿Y para qué? Esas son las preguntas que a veces uno se plantea. ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué ese terror? Ese terror que, de acuerdo a algunas investigaciones que hemos hecho, podría venir también del Estado. Y que ha venido por el Estado. Esas desapariciones que no son solamente desapariciones por parte del crimen organizado, son desapariciones forzadas. Gracias, Sergio, por ayudarnos a entender, a preguntarnos del presente, tratar de estudiarlo a partir de un análisis excelente como el que haces de nuestro pasado. Gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchas gracias por tu comentario. Voy a pasar el uso de la palabra al doctor Aguayo. Quisiera hacer breves señalamientos en torno a algunos de los comentarios que hizo Guadalupe que me parecen absolutamente trascendentes. Uno de ellos es que Sergio Aguayo tiene una enorme capacidad para expresar fenómenos complejos a grandes públicos y esto me parece que es parte de su gran vocación ciudadana. Además, es un profundo conocedor de los Estados Unidos y esto se ve reflejado en el libro. Esto es absolutamente imprescindible cuando analizamos este tipo de circunstancias complejas en nuestro país. Y no se diga también un gran conocedor entonces de la relación de México con los Estados Unidos. Entre las preguntas que deja plasmada Guadalupe,
para que a la hora del debate podamos conversar contigo. Sobresalen entonces, Sergio, el qué ha pasado con la acción colectiva y los movimientos sociales en nuestro país, por qué estos son cooptados por múltiples intereses, llámense los partidos, el propio Estado. Me parece comprender que en nuestro país hay una confluencia de intereses profundamente contradictorios en varios niveles. Uno es el nivel local, en el caso de Ayotzinapa, cuando uno revisa precisamente todo el tema de cómo se pretendía una modernización de las policías vis-a-vis el tema de las comunidades organizadas precisamente de forma histórica para protegerse a sí mismos, es decir, estos intereses que no son los mismos, que son divergentes entre lo local, lo estatal, lo nacional y no se diga lo supranacional, que van incidiendo en la realidad compleja de México. Decía Guadalupe que en México nos hacen falta muchos datos, sin duda, pero la mayoría de los datos sobre mi país los tienen los Estados Unidos. Y esto no podemos tampoco ignorarlo. Esto es una cuestión que debe mantenernos totalmente alerta. Es decir, tenemos una gran asignatura pendiente, sobre todo las instituciones académicas, de generar los datos propios, ¿sí? Y saberlos también proteger. Bueno, hay también otras cosas que me parecen que están totalmente claras en la obra, como el predominio de valores de cambio en nuestro país está ahora por encima de los valores de uso. Y la desmovilización también promovida con fines de gobernabilidad que termina precisamente por debilitar los movimientos sociales, su autonomía y capacidad de defensa de los intereses legítimos de los ciudadanos. Sergio, quisiera ahora dar algunos datos muy breves de tu trayectoria académica. Él estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y un doctorado y postdoctorado en la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos. Desde el año de 77 es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colmex y tiene el nivel 3 en el SNI. Actualmente coordina nada más y nada menos que el Seminario sobre Violencia y Paz en esa institución. Ha enseñado en diversas universidades de México, Estados Unidos y Europa. En 2014 y 2015 impartió un curso sobre violencia en la Cuenca del Caribe en la Universidad de Harvard. En 2015 también recibió el nombramiento de profesor visitante de la Universidad de Harvard. Su primera columna periodística apareció en un diario de Guadalajara en el año del 71. Actualmente publica en Reforma y otros 14 periódicos. Desde marzo de 2001 es integrante de Primer Plano, programa semanal de Canal 11, y de 2009 a marzo de 2015 participó en la mesa política de Carmen Aristegui en MBS. Asimismo, ha publicado múltiples artículos académicos y libros. Así que sea siempre bienvenido en tu casa, Sergio. Pues me ruboriza, como diría Miguel Ángel Granados Chapa, tantas alabanzas. Simplemente hago mi trabajo lo mejor que puedo. Pero bueno, pues gracias, Guadalupe. Y a Silvia Núñez y al CISAN le tengo un agradecimiento especial porque de cuando en cuando traducen mis columnas al inglés y se difunden en Estados Unidos, lo cual es un servicio que da la universidad que me parece muy relevante para, no solo a mí, por supuesto, sino a aquellos columnistas que escriben sobre temas que deben saber. De lo que mencionaron tanto Guadalupe como Silvia, empiezo con algo muy general. Todo acto de violencia puede derivar la muerte, por ejemplo, en el asesinato de una persona, pero la violencia es profundamente diversa en sus motivaciones, en su implementación y en sus consecuencias. Es decir, un mismo asesinato puede desencadenar una guerra mundial, o simplemente puede ser ignorada y no pasar nada, nadie darse cuenta.
Yo estudio la violencia, tengo 40 años estudiándola por un poco más, por razones personales. Crecí en la violencia. Antes de nacer la Guerra Cristera, mis dos ramas familiares ya se involucraron en la cristiada, y mis tertulias infantiles antes de irme a dormir eran escuchar de ejecuciones del abuelo Severiano que lo colgaron de un cerezo, o de una prima en Degollado a la que se lanzaron una carnicería en llamas, y con otra amiga, mi prima Escoleta Meléndez, la amiga Josefa Parra, están en proceso de santificación, de canonización en Roma. Ambas se les conocen. Degollado tienen dos nombres porque los mexicanos tenemos un sentido del humor muy agudo. Son las mártires de Degollado para los serios, o las quemaditas, como se les conoce coloquialmente, porque se carbonizaron en la carnicería. Suena macabro, pero ese es el México, ¿no? Ustedes vayan a cualquier lado. Bueno, yo estudio la violencia. A eso me dedico. Y durante mucho tiempo estudié la violencia política. Y el libro del 68 es importante en ese sentido. Pero cuando sucede Ayotzinapa, fue el año en que yo estaba enseñando un curso sobre violencia criminal, que es el que ahora estoy trabajando, la historia de la violencia criminal desde 1920 en la región. Y empieza en Estados Unidos, migra a Cuba, de ahí a Colombia y luego a México. Pero ese no es lo que les quiero decir. Cuando estaba impartiendo el curso, poco después sucede Ayotzinapa, lo cual representa una paradoja profundísima en el uso de la violencia, porque quienes perpetran la matanza de Ayotzinapa son los herederos del 68, el PRD. Vamos, algo debe haber pasado, fue mi pregunta, para que quienes fueron víctimas en el 68 se conviertan en perpetradores o verdugos. No personalmente, por supuesto que no estuvo ahí Pablo Gómez entregándolos, pero el PRD es el heredero del 68, ese es uno de los principales herederos de ese movimiento. Entonces algo tenía que pasar, y como había escrito un libro en el 98 sobre ese movimiento, sobre el movimiento del 68, el 98, porque ese año abren el Fondo Gobernación en los Archivos General de la Nación, me dan acceso. Entonces nunca me gustó ese libro, fue muy atropellado, reescribo, pero ya no deteniéndome en el 68, sino que me libero de todo lo que para mi generación representó el 68, que lo cosificamos y lo hicimos algo heroico, y por tanto al cosificar un hecho se dificulta entenderlo a profundidad. Y me hice la pregunta, ¿qué pasó en el 68 que hizo posible Ayotzinapa? Esa es la pregunta de fondo que está tras el libro. Y entonces encuentro varias respuestas. Me centro en la más importante para proceder a agarrar la contradicción, la debilidad que tiene el libro y que la detectó Guadalupe Correa. Es una debilidad consciente, pero es debilidad. Del 68, el 68 es un choque de una generación que queríamos menos violencia estatal, el pliego petitorio es eso, es alto a la represión, y más libertades expresadas en un transitorio. Si lo medimos, esa media cuartilla que juntó los deseos de una generación, más nos importaba acabar con la violencia estatal. Pero ya queríamos diálogo público y transparente con el gobierno de la República, el transitorio.
había dos movimientos. Esto aquí es una parte del movimiento. Había también una parte de jóvenes que querían la revolución armada. Una parte, pues, que eran años en los cuales la violencia era legítima si se ejercía de una manera revolucionaria. En el Estado había igualmente dos fuerzas. Una vez que me libero de decir ya no lo voy a ver como algo cosificado, sino vamos a ver cómo se movieron los actores, y había un sector del gobierno a favor de cambios que coincidían con el pliego petitorio y un sector que no. Es un esquema que es bastante elemental, pero que me permite ir reacomodando las piezas a partir de una cantidad enorme de información que he venido reuniendo y que está pronto, ya la doné a la biblioteca del colegio para un fondo digital que se llama Memoria y Verdad sobre violencia. Pronto estará ahí toda la colección sobre el 68. ¿Y qué es lo que encuentro bajo esa lógica? Una, que del 68 nace varios impulsos en quienes participamos: la lucha armada, irse a los movimientos sociales, refugiarse en los barrios, con los campesinos, refugiarse en las universidades, en la investigación, o fundar partidos y luchar por cambios electorales. Esas fueron las 4 veredas que siguió los herederos del 68, y bueno, por supuesto algunos que no quisieron saber nunca más nada de movilización y se olvidaron del asunto. En el Estado, ¿por qué fue el 68? ¿Qué es lo que preguntaba? Ahí las variables son diferentes variables, Guadalupe, y algunas nunca las sabremos porque ignoramos cuál fue el proceso que llevó a Gustavo Díaz Ordaz a decidir la matanza. ¿Por qué la decidió? ¿O solo o con el jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropesa? No sabemos. Ambos murieron. Las memorias de Díaz Ordaz, el único que las ha consultado es Enrique Krause, y que las usó para la democracia, la presidencia imperial. No sabemos qué contienen sobre ese tema de la decisión. El archivo de Jesús Reyes Heroles, que tuvo la buena costumbre de siempre hacer cada día unas notas en donde está la historia de aquellos años, tampoco están disponibles al público. En consecuencia, no sabemos por qué. La explicación que yo doy está basada en la información disponible. Creo que es una explicación plausible, pero que rompe con mitos. El que más ha molestado a algunos sectores que estudiaron el 68 es mi afirmación de que el ejército no sabía. ¿Quién sabía? Era el Estado Mayor Presidencial, no el ejército. Son dos unidades dentro de una misma formación. Por tanto, es una reinterpretación pues que absolve al ejército. No, explica qué hizo y cómo reaccionó el ejército el 2 de octubre, por qué actuó de la manera que actuó. Porque reviso la actuación actor por actor en esa disección de la violencia. Pero en la decisión de Gustavo Díaz Ordaz está Ayotzinapa. Esa es la conclusión a la que llego por una razón. El Estado es quien monopoliza el uso legítimo de la violencia, pero tiene que usarla de forma legal y legítima, si no se pervierte. Y Gustavo Díaz Ordaz pervirtió el uso de la violencia, porque lo que él hizo fue un acto diabólico al enviar a un grupo de oficiales. Los sicarios en el 68 no eran paramilitares, eran oficiales del Estado Mayor Presidencial, que es muy diferente. No fueron enviados no por el jefe de plaza, fueron enviados por un general
no sé si en ese momento ya era de división, creo que no, luego, porque el ejército nunca le perdona a Gutiérrez Oropesa la traición de Tlatelolco, lo que ellos llaman la trampa de Tlatelolco. El ejército de García Barragán, vamos. Pero al usar a los oficiales de esa manera, lo que ni él, el represor por excelencia, Díaz Ordaz era un represor, sabía usar la violencia, es que iba a perder el control sobre el operativo, porque nunca antes en el México posrevolucionario se había ensayado un operativo tan grande y con tantas unidades de tan diferentes orígenes. Había el mismo número de efectivos militares y policíacos que de estudiantes, 8,000 y 8,000. Una barbaridad, era absurdo. Por tanto, cuando la operación Galeana consiste en el envío de 3,000 efectivos del ejército, de soldados, con bayoneta calada, que llevan la orden de simplemente expulsar a los estudiantes y evitar que marchen al casco de Santo Tomás y punto. No había, por razones que tienen que ver con la evolución era una etapa en la cual el gobierno estaba ya tomando las bases logísticas del movimiento estudiantil y solo les quedaba, y no iban a dejar que regresaran a intentar tomar el casco de Santo Tomás, que lo habían recuperado el 25 de septiembre. Había razones lógicas dentro de una perspectiva militar. Pero cuando los suboficiales del Estado Mayor Presidencial disparan contra la multitud, Guadalupe, lo hacen, el primero que cae es el general que comanda al batallón de paracaidistas fusileros, general Hernández Toledo, que al caer se rompe la línea de mando y empiezan a dispararse entre sí. Y se matan entre ellos. Había estudiantes armados, pocos, y armas cortas, algún rifle supongo en alguna azotea o en algún edificio. Y es el caos durante hora y media. Pierde, por tanto, Díaz Ordaz el control sobre la violencia. Metafóricamente, ese día el Estado pierde el control sobre la violencia. Ya no la vuelve a controlar. Les podría dar ejemplos de por qué, cómo, a partir de entonces, ya no vuelven a recuperar el control. La Federal de Seguridad cada vez se corrompe más. Surge la guerrilla provoca la corrupción de la Federal de Seguridad, la corrupción de algunas unidades del ejército, en fin. Y entra en acción el crimen organizado. Y por un proceso que no tengo el tiempo de repetir, que solo bosquejo en el libro que estoy investigando ahora, se da una transferencia de capital represivo o especializado en el uso de la violencia del Estado al crimen organizado. Ese es el proceso que simbólicamente, y no tan simbólicamente, empieza en el 68, el 2 de octubre. Lo que vemos en Ayotzinapa es la perversión extrema, porque ahí sí ya es la perversión, porque si uno compara, y la utilidad del método comparativo en el análisis de ciencias sociales es que resaltan las diferencias. 2 de octubre centralizado en un presidente, la fuerza, que pues pierde el control, pero lo tiene centralizado el mando en teoría. Ayotzinapa, la violencia está descentralizada. Si lo piensan, las policías de Iguala y Cocula entregan a los jóvenes, a los sicarios del crimen organizado, y disparan los sicarios o los rojos o quien haya sido contra un autobús y mata a unos futbolistas, mientras que el ejército se atrinchera y no sale. En el 68 sale, en Ayotzinapa, a consecuencia del 68 no sale. No, solo consecuencia del 68, pero hay un proceso que lleva a que el ejército dice no nos vuelven a enredar con la represión de civiles.
Y el ejército hace lo posible por no reprimir civiles. No quiere decir que no lo haga, excepción la guerrilla, pero ahí estaban alzados en armas. Entonces había otra lógica. En fin. Pero hasta ahí llegan los paralelismos. Tú detectaste la debilidad porque no me meto en la influencia que tuvieron los intereses económicos tras las Olimpiadas, o que era real. Hubiera sido un desastre para la televisora perder la transmisión de la Olimpiada. Vamos, era inconcebible. Pero también hubiera sido un desastre para Díaz Ordaz el deshonor, alguien terriblemente parroquial que conocía muy poco el mundo, verse obligado a cancelar o a que le cancelaran las Olimpiadas. Le quedaban 5 días. Era su última oportunidad el 2 de octubre para acabar con el movimiento, porque de acuerdo a la Carta Olímpica le quedaban 5 días antes de que el Comité Olímpico decretara que no había condiciones, como ya pedían Suecia y varios países, que se suspendieran las Olimpiadas, porque el gobierno no controlaba. Pero no incluyó los intereses económicos. Eso tiene razón. No me alcanzó el tiempo, tendría que tener acceso a archivos que no sé si estén tan disponibles. Los archivos del Comité Olímpico Internacional, que sí consulté en Illinois, dan ahí están los archivos de Avery Brundage, que era el presidente del Comité Olímpico Internacional, y tienen mucha información, por cierto, pero no sé si estén disponibles los de Televisa para verlos. Me voy a la violencia criminal, porque la violencia política se tiene que analizar. Yo lo hago con ciertas variables, pero que tienen que cambiarse para el estudio de la violencia criminal. Y ahí solo enuncio y tomo nota de tu comentario, porque sí es bien importante. En el libro que estoy haciendo ahora, que se llama Familias y Carteles, la violencia criminal en Estados Unidos, Colombia y México entre 1920 y 2017, supongo que estará. Ahí tomo 5 variables que para mí son las 5 arterias del crimen organizado. Drogas, por supuesto, tráfico de armas, migraciones, cultura y lavado de dinero. Esas son las 5 que ya tengo trabajadas. Pero hay una 6ª variable que no la estaba incluyendo, pero que me parece que en algunos casos, o al menos en la investigación que estoy coordinando sobre las matanzas de San Fernando y Allende, sí la tomaré en cuenta, es los recursos naturales o las variables económicas. ¿Por qué? Es otra de las arterias que están comunicando. Es obvio en el caso de la familia michoacana, es obvio en el caso tal vez de los Zetas, pero no es obvio, porque no es el caso con el cartel de Sinaloa, es otra ley. Ellos son drogas, las 4 drogas principales que usan para marihuana para financiar, es el cash crop, la que genera dinero para financiar actividades muy costosas como es cocaína, heroína y anfetaminas. Hay que invertirle mucho más dinero que la marihuana, es muy noble. Es así como el maíz. Sí, vamos, es fácil de sembrar y genera dinero en efectivo, vamos. Por eso es mientras que una tonelada de cocaína, pues hay que invertirle una cantidad de dinero. Tienen que fiarle a los distribuidores en Estados Unidos, no pueden cobrar por adelantado, en fin, es más complicado. Pero sí creo que hay que introducir la 6ª variable, aunque sea en el caso en algún momento del libro, y seguramente en el caso de San Fernando, la frontera chica tamaulipeca y Allende, con todo lo que implica. Al final tú lanzas la pregunta, ¿qué puede hacer la sociedad?
¿Qué hizo la sociedad? Bueno, son dos formas de reacción de la sociedad que tienen que verse de manera diferenciada. El 68 la vanguardia la tuvieron los estudiantes de la capital, fundamentalmente. Es un movimiento de la capital que se extiende más o menos a algunas otras ciudades, pero nunca prende como en la capital. La movilización por los derechos humanos son los organismos civiles. La movilización contra la violencia criminal, considero que tiene 5 actores, tres que están empezando a moverse en estos momentos, y lo planteo como hipótesis de trabajo que estoy formulando con base en la observación participante. Primero, los organismos civiles de derechos humanos están agotados ya a la defensiva. No puede salir de ellos y sería injusto pedírselos porque han llevado la carga. Mientras los partidos se corrompieron, las ONGs resistieron. No todas, algunas sí se corrompieron. La de Isabel Miranda de Wallace, por ejemplo, para mí sí se corrompió. Vean mi columna mañana, la de la Fundación Baltasar Garzón, también se corrompió en México. Esa es para mí la evidencia, lo que me dice la evidencia. Pero otras resistieron, el PRO, Tlachinolan, en fin, docenas. Y luego están otros actores sociales organizados, cámaras empresariales, algunos medios de comunicación. Ese sería el primer actor que está a la búsqueda de fórmulas para enfrentar no la violencia, sino lograr que las políticas públicas se entiendan, se modifiquen y atiendan primero a las víctimas en la estrategia contra las drogas. Segundo actor que está movilizándose cada vez más, las universidades y los centros de investigación. Es el caso con algunas dependencias del UNAM que están poniendo como prioridad el estudio de la violencia. Y en la búsqueda o de la corrupción o la búsqueda de propuestas que movilicen a la sociedad. Investigaciones jurídicas es un caso, ahí se están elaborando propuestas jurídicas. El conservador Instituto de Investigaciones Jurídicas de Soberanes ahora está defendiendo en serio los derechos humanos. En fin, así pasa con las instituciones, no es la Iberoamericana de David Fernández o el sistema jesuita de universidades, el CIDE, el Colegio de México, hasta los fresas del Colegio de México. Estamos metidos. El seminario sobre violencia y paz no soy yo, es un grupo de investigadores jóvenes que están metidos a hacer investigación y propuesta y educación, investigación sobre problemas concretos, ¿no? Investigación aplicada, no la violencia contra las mujeres en los conventos de la colonia. Muy valioso como tema, pero que no nos afecta. Luego estarían algunas iglesias, algunos grupos que están movilizándose muy rápido porque pues los accidentes influyen, y el nombramiento de Francisco como papa y su discurso, sus palabras en la Catedral Metropolitana llamando a los obispos a dejar de hacerse tontos y acercarse al pueblo de Dios que sufre, es una muestra de cómo se está moviendo una parte de la Iglesia Católica. En unos días sabremos quién queda de nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, si alguien cercano a Norberto Rivera o entra Sánchez Cinda. No creo que Vera lo pueda nombrar, es demasiado polémico, pero sí hay un cambio ahí. Pero tanto ellos como protestantes, por una razón muy sencilla, los están matando a sus cuadros en el crimen organizado, los está extorsionando por todo el país. En la medida que de esos tres actores, sociedad organizada, universidades, iglesias, se den convergencias en torno a una agenda común. Vamos, si hubiera un pliego petitorio de 6 puntos
en estos momentos, ¿cuáles incluirían? No ciertamente la violencia del Estado, por más que sí denunciemos, no, yo creo que la violencia criminal, no la violencia estatal, sino la violencia criminal y víctimas. Corrupción y rendición de cuentas, me parece que serían, si no todos, algunos de los más importantes. Si llegara a darse esa agenda, y sostengo como hipótesis de trabajo que hacia allá vamos, que nos estamos moviendo en esa dirección como sociedad consciente, porque el tejido social actual es muchísimo mayor al que había en el 68, muchísimo mayor, sobre todo en la capital y en algunas ciudades del país, no en todas. Entonces, pueden actuar positivamente otros dos actores fundamentales, y estoy tomando el mismo esquema, pero invertido sobre violencia política en 68. Un sector del Estado, porque hay un sector del Estado que puede ser interlocutor en estos temas. No es lo mismo el sátrapa de Veracruz que Roberto Campa. Se puede dialogar con uno y con el otro simplemente es imposible, ¿no? No quiere decir que dialogando se resuelvan las cosas, pero en fin, se puede dialogar. Y la comunidad internacional, que es ahí donde se está librando una de las batallas estratégicas más importantes, porque el gobierno de Peña Nieto detectó después de septiembre del 2015 que perdieron a la comunidad internacional y que los artífices de esa derrota somos los mexicanos que servimos de nexo entre las dos sociedades. Bueno, la comunidad internacional, yo estoy pensando más en Estados Unidos porque ahí tengo, bueno, también en Europa tengo una relación cada vez más de trabajo, más estrecha, ¿no? Una universidad holandesa, una universidad española, en fin. Por eso están el ejemplo sería Emilio Álvarez y Casa, porque es el símbolo más acabado de los mexicanos que vamos con el chisme con la comunidad internacional y nos están matando. Hay crisis en derechos humanos, son corruptos, la Casa Blanca, y hay un esfuerzo desesperado y que va a fracasar de la Cancillería y de los Pinos y de los periodistas afines a ellos por desprestigiar a quienes servimos de correa de transmisión. Guadalupe sería otra, en fin, lo bueno es que ya no somos unos cuantos, aun cuando por edad nos señalen unos cuantos, sino que ya son centenares o miles los jóvenes formados en el exterior que están sirviendo de correa de transmisión y están sirviendo de la conexión entre el Comité de Solidaridad de Leiden, la Universidad de Leiden en Holanda, o el tal colectivo de Barcelona o de Londres y México. La sociedad se está movilizando, Silvia. Yo no comparto. Simplemente, yo no comparto el pesimismo en el sentido de que estamos pasivamente esperando el llamado del sicario para que nos degolle, o el gobernante corrupto, de ninguna manera. Simplemente que carecemos en este momento del pliego petitorio de 6 puntos que sí movilizaban en el 68 a la comunidad. Ahora no lo tenemos, carecemos de un Consejo Nacional de Huelga que servía de la estructura que comunicaba a las bases con todos sus defectos. Para mí los líderes del 68 son admirables por su congruencia y su eficacia, salvo algunos, por supuesto, los agentes de la Federal de Seguridad, los corruptos. La mayoría nos han dado un ejemplo de congruencia enorme. Tanto en el Poli, que los politécnicos están muy resentidos con el sur, con la UNAM, porque dicen que no les reconocen, y yo creo que tienen razón, lo suficiente lo que ellos hicieron. Pero aún con todo eso, no hay Consejo Nacional contra la Violencia en estos momentos todavía. Mi hipótesis, basándome en historia comparativa, no solo con el 68, sino con lo que ha pasado en Estados Unidos, Colombia, y América Central en menor medida,
vamos hacia allá, ¿por qué no nos queda otra? Vamos, o lo hacemos o lo hacemos. Y dentro de esa tarea, los universitarios, los académicos, claro que tenemos una función muy clara. Estuve en San Luis hace 2 días en el Colegio de San Luis y alguien se quejaba, ay, es que a las muchachas las persiguen cuando salen. Pues organícense, pues, ¿por qué no se organizan? No fue en San Luis, fue en otro estado. En fin, las comunidades se tienen que organizar para actos concretos, lo que es una etapa intermedia para otras organizaciones. Creo que intenté responder las inquietudes que me plantearon y al mismo tiempo plantearles el por qué escribí este libro y por qué, bueno, y por cierto, les cuento, este es de Toledo. Forma parte de la exhibición Duelo que puso en el Museo de Arte Moderno. Y cuando lo vi en Oaxaca me invitó a dar una plática cuando estaba peleando contra el Fortín, contra lo que querían hacer, la barbaridad que querían hacer ahí en el Cerro del Fortín. Gabino fue los suyos. Y entonces le dije, oye, dame una foto de uno de tus cerámicas. Y me ofreció varias, y esta me gusta, porque es el joven que sale de una tortuga, los mexicanos somos lentos, pero que sale y empieza a levantar la voz. Y me parece que esta es una metáfora excelente de que esa es mi explicación, se la comenté, dijo, pues sí, está bien. El maestro, ya saben, es muy parco en sus comentarios, tampoco es que hable demasiado. Sí, me gusta, pues mira. Bien, esta es la historia de y me regaló la foto, me donó la foto para ponerla en la portada, porque es un símbolo de una generación de jóvenes que pese a todos los golpes que dan, les reciben, sigue gritando y sigue saliendo a decir sus reivindicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas felicidades por el libro. Una espléndida alocución. Pasamos ahora la palabra, por favor, a todas y todos ustedes. Les pediría nada más que nos digan quiénes son y de qué institución vienen. Nos interesa sobremanera ver de qué facultades nos acompañan, sobre todo las generaciones más jóvenes. Gracias. Mi nombre es Fernando Monroy, de UAM Xochimilco, Sociología. Hice una breve investigación acerca de lo que sucedía con el crimen organizado. Y mi pregunta es en cuanto a la demanda de violencia criminal versus violencia de Estado. ¿Cómo podemos diferenciar si en el Estatuto de Roma, particularmente en el artículo 7º, donde se declara que la violencia de Estado se hace bajo concupiscencia, no tengo la palabra, perdón. Se hace bajo las órdenes o ¿cómo? Ajá, aquiescencia del Estado. Entonces, si la violencia que hemos presenciado en México de drogas y bajo lo que hace Buscaglia en 2009, cuando dice que el 78% de los municipios se encuentran bajo el crimen organizado y 12% de los municipios son feudos de narcotráfico, es decir, estamos viendo un Estado que provee la violencia, utilizando todas las armas que están a su disposición, inclusive el crimen organizado. Es decir, ¿cómo podemos diferenciar la violencia criminal de un Estado que desaparece, de un Estado que mata, de la violencia de Estado, que al final del día es la misma? ¿Te parece que tomemos 3? Vamos a tomar en bloques de 3 preguntas, por favor. ¿Sí?
Mi nombre es Ignacio Estrada Enríquez. Primero quiero agradecer a Silvia Núñez, a Guadalupe Correa y sobre todo a Sergio Aguayo. Excelente libro, definitivamente. Y me hace recordar que, bueno, yo soy egresado de la Facultad de Ingeniería, soy generación 66-70. Mi padrino de generación fue el ingeniero Alberto Castillo. Y bueno, yo también viví toda esa represión del movimiento estudiantil. Pero también quiero recordarles que mi abuelo contendió a la presidencia en 1952. Estoy hablando de Miguel Enríquez Guzmán. Y hubo una represión tremenda el 7 de julio de 1952, en la cual, pues, hay muy poca información de lo que verdaderamente pasó en la Alameda Central en esa fecha. Entonces, el único que más o menos me comentó la verdad de ese evento fue don Carlos Monsiváis y don Carlos Montemayor, que lamentablemente pues ya se nos adelantaron, ya no están aquí. Pero afortunadamente está Sergio Aguayo y hay muchos otros historiadores profundamente estudiosos del tema, y que la verdad yo me uno a ese consejo contra la violencia. Yo tengo ese legado de mi abuelo y esa responsabilidad como presidente de la generación 66-70 de la Facultad de Ingeniería. Así es que lo felicito a todos ustedes y pues hay que seguir adelante, hay que realmente ser pues verdaderamente participación ciudadana. Muchas gracias. Una tercera, por favor, aquí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandro Mendoza y vengo del Instituto de Astronomía. Acabo de obtener el doctorado. Y solamente es una pregunta para doctora Guadalupe, doctor Sergio. De repente yo he estado ensimismado en mis estudios, pero tengo una inquietud, y es que yo amo lo que hago, pero veo que el mundo está ardiendo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos colaborar, no desde nuestra trinchera, para generar un cambio, ¿no? Entonces, me gustaría un poco, que le dediquen algunos segundos en su opinión, ¿cómo le podemos hacer nosotros? Así, eso es todo. Gracias. Fernando, bueno, usted planteó uno de los grandes problemas conceptuales y jurídicos de nuestra época, porque todo el aparataje jurídico internacional y nacional está pensado en torno a los derechos humanos, está pensado o considera que debe haber un actor estatal que por acción o por omisión viola un derecho. En el caso del crimen organizado tenemos un ente privado en principio, lo cual altera o plantea un reto diferente. Ya está empezando a moverse la comunidad, las comunidades de países y la comunidad internacional para dar una respuesta jurídica. Le recomiendo que vea la declaración de Brasil en diciembre del 2014 del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en donde por primera vez se menciona la posibilidad de que la violencia criminal está generando refugiados. No está diciendo que son refugiados todavía, pero está reconociendo la posibilidad de que un actor privado sí puede generar violaciones masivas de derechos humanos. Luego, usted plantea, lo pongo coloquialmente, ¿qué tanta intervención del Estado tiene que haber para que sea un crimen de Estado o una acción de un grupo delincuencial? No, que yo sepa, no hay respuesta. Yo espero, con la investigación porque lo que leemos siempre es, en Veracruz, la policía estatal detuvo y entregó a los sicarios. Es una práctica. ¿En quién recae la responsabilidad principal? Ya conceptualmente,
yo espero, cuando termine la investigación sobre Allende y San Fernando, que es uno de los aspectos que vamos a revisar jurídicamente, cuáles son las responsabilidades de los diferentes estamentos del Estado, federal, CNDH, SEAP, etcétera, Procuraduría Estatal, Municipal, y si cumplieron o no con ellas. Y espero, pues, en ese momento poder tener ideas más claras que compartirlas. En este momento no las tengo, porque además no soy abogado. Seguramente que un abogado le podría dar una respuesta más fina. Ignacio tiene razón con el caso del enriquismo, de la represión, pero bueno, hay muchos más historias parecidas. Chilpancingo, 61, en San Luis Potosí, 61, León, la matanza de cristeros en enero del 46, en fin, podríamos seguir. Desafortunadamente nuestro país está salpicado de matanzas de ese tipo. Esa fue muy notable y seguramente, probablemente, yo he leído sobre ella, no me he puesto a investigarla, le confieso. En parte el poco interés que ha despertado es porque fue vista como una disputa en el PRI, al interior del PRI. Fue más que eso, no estoy diciendo que fue, pero hay bueno, se estaban peleando entre el general Enríquez, que no pudo ser candidato por las buenas, pues se fue por las malas, ¿no? Y por tanto, pues no se merece, igual que Ezequiel Padilla y que otros candidatos que fueron olvidados por ese motivo. No es justo, pero bueno. Y Sandro, creo que Guadalupe va a aportar más. Creo que se trata de crear organizaciones intermedias que atiendan este fenómeno. Yo le diría, pues búsquese a un grupo de astrónomos, no se lo digo en serio, desde su ámbito, para que empiecen a reflexionar sobre la problemática que están enfrentando y que piensen de qué manera su comunidad puede contribuir en este esfuerzo, porque si se espera que lleguen las soluciones de fuera, pues simplemente no es posible. Cada comunidad tiene que empezar a encontrar soluciones muy concretas a los problemas, porque la violencia se manifiesta de manera muy diferente dependiendo. Yo no vengo casi nunca ya a la UNAM, desafortunadamente, pero si viniera, supongo que me preocuparía pues cuando salgo en la noche y voy al metro o paseo por los caminos. Eso me preocuparía. Bueno, pues es una preocupación muy concreta. Ni siquiera sé dónde está Astronomía, supongo que hay atrás, ¿no? Pues por el metro, sí. Sí, creo que lo he visto. Guadalupe, yo creo que... Sí, muchas gracias. Bueno, creo que la pregunta es muy importante porque yo también me hago esa pregunta, principalmente cuando vemos tanto. Yo no tengo, como Sergio, yo tengo un poco más pesimista perspectiva de lo que está sucediendo en el país. Creo que si nosotros somos buenos en lo que hacemos y buscamos espacios para participar, es importante. Pero sin embargo, yo tampoco tengo esa respuesta. Yo trato de hacer lo mejor que puedo en mis espacios y pertenecer a ciertos grupos, pertenecer a la universidad. A mí como profesor me da la universidad. Yo creo que usted tiene esa posibilidad después de hacer un doctorado. Creo que nosotros podemos participar hablando con los jóvenes, tratando de expresar todo lo que conocemos y tratar de hacerlos conscientes, ¿no? En realidad, a mí me llama mucho la atención el libro porque en el 68, después de esa gran masacre, tanto medios internacionales como medios nacionales, todos se dedicaron a disfrutar las Olimpiadas. Realmente sí hubo un debate y ha habido gente que después de mucho tiempo ha seguido tratando de investigar, pero muchos se quedaron callados. En una parte, Sergio, tu libro, me llamó mucho la atención la parte de los militares. No es que los eximas, pero el tema que yo también quería comentarte en la cuestión de los militares. Ok, si ellos no fraguaron el evento del 2 de octubre, si ellos fueron engañados, pero de cualquier manera, al final, ellos no dijeron nada, se disciplinaron.
Y creo que eso no podemos ser nosotros. O sea, y a eso quiero llegar. ¿Qué pasó con Ayotzinapa? Un gran movimiento a nivel nacional y ahora todos estamos, pues como que se nos olvida. Participamos en las redes sociales, estamos en Twitter, estamos criticando, y con eso creemos que ya hicimos una labor. Y creo que no. Yo creo que nos tenemos que organizar. Tenemos que buscar espacios de verdad, realmente hacer una investigación con organizaciones de la sociedad civil. Hay espacios para investigar, por ejemplo, lo que pasó en San Fernando I, lo que pasó en San Fernando II. Creo que tenemos esa necesidad cívica de realmente participar en estos temas. No solamente porque no es nuestro espacio, no podemos participar. Creo que eso sería una manera, aunque realmente la cuestión está, yo la veo difícil. Yo no tengo tanto positivismo, pero creo que Sergio tiene razón. Hay espacios y hay que buscarlos. Sergio, quisiera hacerte un comentario con respecto al paramilitarismo, hacerte una pregunta, perdón por aprovechar este espacio, pero para mí, en el 2 de octubre, debido a la historia oficial y a los reportes, a cómo se maneja esa historia, aquí no se deja claro lo que tú ya investigaste. Entonces, en realidad, lo que tú has investigado, tu conclusión, vamos, después de todo ese esfuerzo de análisis, te lleva con mucha evidencia, a ver qué fue el Estado Mayor Presidencial, esos francotiradores que, de acuerdo a la historia oficial y a los reportes, eran solamente francotiradores. Y sí, fue una matanza de todos contra todos. Pero en realidad, ¿cómo se ideó esto? O sea, en realidad, también hay otras historias de que había otros esperando. O sea, estos batallones, ¿cómo operaban? ¿Cuántos números en realidad había? No sabemos esto. Esto no se dice. O sea, fue un plan, fue una operación de inteligencia, fue una operación desde el Estado y no tenemos la información. Ustedes, yéndose a los archivos, tienen mucha más información que esta, pero eso es paramilitarismo. En realidad, cuando las fuerzas del Estado, por acción o por omisión, o por una acción no clara, yo creo que hay 3 formas o más. Creo que es un fenómeno que deberíamos de estudiar mucho más a fondo, porque creo que hoy por hoy hay muchas acciones del Estado que no son bien entendidas. Lo que estabas hablando ahorita también muy interesante, ¿qué está pasando ahorita en Veracruz? ¿Qué pasó en Ayotzinapa? Si los policías municipales los entregan a la delincuencia organizada, por omisión son parte del Estado. Y además, las fuerzas municipales responden a un aparato estatal. Cuando el gobernador de Veracruz omite todos estos casos y hace como que no pasa nada, creo que tiene una responsabilidad y estamos hablando de una cuestión de Estado. Entonces, pues quisiera un poquito que, a ver si nos pudieras hablar un poco sobre la participación del Estado hoy y antes. Mira, bueno, tienes razón. Durante muchos años se creyó que los francotiradores, o creímos, eran lo que luego serían los halcones que actúan en junio del 71, porque el coronel, cómo se me olvida el nombre, había creado un cuerpo de choque para proteger el metro. Por tanto, lo que parecía lógico, el zorro plateado le llamaban a Díaz Escobar, Manuel Díaz Escobar. Lo que durante mucho tiempo creímos es que esos eran jóvenes de pandillas entrenados paramilitarmente que los enviaron. Y desde esa perspectiva yo diferencié, pero entre paramilitares, digamos, entrenados por militares y oficiales que fueron entrenados de diferente manera, pero tienes razón, fue un acto de paramilitarismo actuado por las fuerzas por una corporación militar, vamos, para ser más preciso. Hay, por supuesto, mucha más información sobre la idea, sobre el uso de francotiradores. Te voy a dar lo que yo encontré. Quienes reprimen tienen estilos. Vamos, tienen formas. Los uruguayos no desaparecían, encarcelaban durante los estados de seguridad nacional.
En Brasil solo hubo 129 desaparecidos, por los que 30,000 tal vez, en Argentina tal vez son demasiados, pero aún así hay diferencias, y Díaz Ordaz ya había empleado la misma estrategia de los francotiradores en al menos 2 ocasiones, Chilpancingo 61 y San Luis Potosí 61, es decir, ya sabía la eficacia de enviar a las azoteas a un grupo de paramilitares a disparar contra la multitud para justificar la detención, porque el operativo era muy claro. Ustedes disparen, y el batallón Olimpia, que había rodeado el Chihuahua, el edificio Chihuahua, y estaba metido en varios departamentos, hasta 60 agentes habían departamentos en el edificio Chihuahua, a detener a todos los líderes. Ahora, ¿por qué estaban todos los líderes? Pues por la Junta de Gobierno de la UNAM. Porque el 2 de octubre por la mañana se reúnen en la casa del rector Barros Sierra para discutir que el gobierno ya estaba negociando. ¿Y por qué se reúnen? Porque la Junta de Gobierno no le recibe la renuncia a Barros Sierra. Incluso consejeros de la Junta de Gobierno que no querían, cercanos al gobierno. Fue un plan deliberado, vamos. Lo deliberado supone que regresan la UNAM el 30 de septiembre para apaciguar al Consejo Nacional de Huelga. Luego, el rector había renunciado porque ya no aguantaba, retira la renuncia, ya había renunciado días antes. Como señal de buena voluntad, desocupan la UNAM, luego se reúnen el 2 de octubre, los líderes del Consejo Nacional de Huelga se confían y se van todos al Chihuahua y detienen a casi todos, no a todos. Esa parte, todo le salió bien, menos la violencia. Es a lo que me refiero. No que no le funcionó de maravilla porque los detuvo a todos y encarceló y acabó con el movimiento. Vamos, el movimiento se acabó. Pero no se imaginaba que iban a tener que matar a 44 personas. Tal vez más, porque no sabemos el número de oficiales muertos. Ahí hay un documento muy misterioso Ahora, lo segundo, claro que los militares hablaron, por eso sabemos la verdad. Pero hablaron de diferente manera, ¿por qué? Y es ahí donde, cuando uno investiga el mundo pacífico, se le olvida que la violencia tiene otro lenguaje y que los actores que usan la violencia se comunican de otra manera. El ejército del 68 no podía hablar porque ¿hablaron después? Porque la disciplina se los prohibía. Pero imagínense lo que debió haber sentido Marcelino García Barragán, un represor, por supuesto, un hombre violento, no estoy diciendo que fuera bueno, no. Él usaba la fuerza, pero con una lógica, que su comandante en jefe lo hubiera traicionado y que luego se burlara de él, como cuenta en Gutiérrez Oropesa, diciéndose y aconsejándose con Díaz Ordaz, vamos, fue una ofensa terrible porque además Díaz Ordaz lo humilla mandándole a dar una conferencia de prensa a las 10 de la noche en su despacho. Él tenía que verificar la mentira de que habían sido un enfrentamiento entre estudiantes. Igual, es el mismo argumento de Chilpancingo y San Luis Potosí, exactamente el mismo. Era un patrón. Empieza a hablar. Y el libro de La trampa de Tlatelolco, que sale antes de que salga Díaz Ordaz, es que era un lenguaje cifrado entre las élites del poder. Los que estudiábamos la violencia, el liderazgo estudiantil, jamás le presta atención al libro de Manuel Urrutia Castro, al que un humilde coronel, teniente coronel, el secretario de la Defensa le da una entrevista
en su despacho y le dice, falta que sigamos la verdad y algún día la diremos sobre esa trampa terrible, etc. Jamás acusa a los estudiantes en esa entrevista. Es lo único que vale la pena del libro, por cierto. Pero es una entrevista extraordinaria porque el libro sale en noviembre del 70. Fue un reto antes de que dejara Díaz Ordaz, así como Echeverría habló a su manera con el minuto de silencio en Morelia, Marcelino García Barragán habló a su manera, y luego empezaron a hablar a su manera, ¿cómo? Negándose a reprimir. Porque esa fue la manera como dijeron, no nos vuelven a meter en otra trampa de Tlatelolco. Entrevisté a generales, ya después, y me decían, sí, bueno, nos agredió mucho el que nos acusaran de asesinos, porque ellos no se veían a sí mismos como asesinos, sino como víctimas de una conspiración. Y para cerrar el argumento de que sí hablaron, García Barragán le entrega sus memorias contando todo a Julio Scherer García. Y quien se junta con Monsiváis para escribir un libro extraordinario por el documento, que es parte de Guerra, el documento que es el testamento político, es decir, habló. Este libro hubiera sido imposible sin ese documento, no era posible, pero ahí, cuando yo leí ese texto, que fue años después de sacar el libro, tiempo después, no demasiado, me di cuenta que había equivocado y gradualmente empecé a reacomodar todas las piezas, porque García Barragán se vengó de Díaz Ordaz a su manera y se lo entregó a su archienemigo, Julio Scherer García. En ese lenguaje cifrado del mundo priista, en el cual todo eran señales cifradas, para mí sí hablaron. Ahora, jamás, por ley, nadie puede hablar por la Secretaría de Defensa en la ley del Ejército, solo puede hablar el secretario de la Defensa. Por eso no hablan. Lo tienen absolutamente prohibido, es parte de su tradición. Cuando uno se acerca con ellos, pues están deseosos de contar sus versiones, pero no los puede citar jamás. Es parte de las dificultades pero hay pocos gremios tan platicadores como el de las Fuerzas Armadas, pero en privado. En privado, ustedes hablen en privado, en una comida, veo que algunos de ustedes han platicado con generales o coroneles, vaya que platican, pero no para ser citados, porque es otra lógica. Nosotros andamos a la casa de quien nos cite, es otro gremio, vamos, es otra profesión. Me extiendo porque el tema de los lenguajes es fundamental si queremos entender a la violencia. Tenemos que entablar una interlocución con los violentos, no para que nos convenzan, aunque tal vez nos convenzan, pero para entender cómo razonaron y por qué lo hicieron, y a partir de ahí es como el analista, hay que separarse. Esa es la dificultad de estudiar la violencia, que tiene uno, que a mí me costó muchos años. Llega uno con sus criterios propios de estudiar la civilidad y la paz, y no, son otras lógicas. Y ya después hay que reconciliarlas, que es parte del trabajo por eso hay tantos institutos para el estudio de la paz, porque quieren enfatizar la necesidad de verlo desde una perspectiva de paz, en lugar de violencia. Esa es en fin, ya me extendí un poco. A ver, tenemos oportunidad de 3 preguntas. Aquí, por favor. 1, 2, 3. Gracias. Me atrevería a hacer 2 preguntas. Una en el contexto internacional. El día de ayer fue publicada una declaración llamada de la Sociedad Civil Internacional, UNGAS, que pone en tela de juicio una resolución que está preparándose en Viena en torno a una reformulación muy parcial, así lo acusan los que firman la declaración, de lo que sería la lucha contra las drogas.
y que eventualmente se valoraría en una siguiente reunión de las Naciones Unidas en Nueva York para reorientar la lucha contra las drogas de otra manera. Y en la declaración se cuestiona justamente esa estrategia y se cita, aunque en el texto no está, en el contexto se supone que está citado México como uno de esos escenarios desafortunados de la lucha contra las drogas. Ese es un primer elemento dentro de este último elemento que tú señalaste, el quinto, de la participación de las organizaciones sociales a nivel internacional. Y el otro, algunos actores participantes del Estado han entrado en una beligerancia que todos tenemos claro, en la desaparición forzada de ciudadanos, en violencia de género, en una persistente campaña de criminalización de la protesta y obviamente en una violación sistemática de los derechos humanos. Incluso ahora se propone en la Cámara de Diputados una modificación para permitirle al presidente de la República declarar una suerte de estado de sitio, cancelando las garantías individuales, en la suposición, en los argumentos que se manejan en la Cámara, de una situación de grave situación social en el país. Para mí, esta última parte me despierta muchas interrogantes, porque podemos estar entrando en una dinámica en la que un sector del Estado empieza a endurecerse y obviamente empieza a responder de otra forma, como lo está haciendo al impedir que lleguen los visitantes que vienen a verificar la tortura en México, que se les dice hasta después, les decimos cuándo pueden entrar al país, hasta que se apruebe en la Cámara la iniciativa del señor presidente en torno a la tortura. Entonces, pareciera ser que, esa es la pregunta, ¿no estaríamos entrando en una dinámica muy desafortunada de una suerte de legitimación a otro nivel de la violencia de Estado? Bien, buenas tardes. Mi nombre es María Cristina Cárdenas. Soy maestra de la SEP. Primero que nada, bueno, mi admiración al doctor Aguayo y a las personas que están aquí. Pues, más que nada, yo quisiera hablar de esta violencia, ¿no? Que se permea desde mi muy humilde opinión, desde las aulas, desde la pequeñez, desde los niños, y de un doble mensaje, ¿no? De historia entre vamos a vivir en la paz, como dicen, y otra, todos los medios que rodean esta infancia que están llenas y permeadas de violencia, ¿no? Entonces, casos de bullying o de violencia o de acoso escolar que se trabajan todos los días en las aulas y que se viven, y familias que he entrevistado y niños con los que comparto, esta violencia la viven, ¿no? Desde sus casas. Y que muy humildemente voy trabajando en las aulas, cómo empoderar a los niños para poder hacer estas nuevas generaciones que dicen, ¿no? Que finalmente sí se puede, ¿no? Finalmente sí se puede vivir, pero ¿cómo yo podría ayudar a estos niños que viven en tal violencia a vivir en esta paz deseada, ¿no? En este país donde lo que se vive es esta parte de violencia, aunque una parte muy inocente en ellos, ¿no? Me decía un papá, ¿cómo puedo yo no hacer que mi hijo pelee si lo que vive en un juego de video es que mate a la viejita y pues eso es normal? Y que va jugando, porque ahora les pregunto a los niños, ¿qué haces cuando llegas a tu casa? Y me dicen, la tablet, jugar en la tablet. Y usted, papá, como un chiquito que robaba, ¿no? ¿Cómo le dice usted al niño que no robe? Dice, pues le pegué y dejó de robar. No. Entonces, en esa violencia en la que voy viviendo, pues es normal que me peguen, es normal que me regañen, es normal que la viva y que la enfrente o que la vea en televisión o que la juegue, ¿no? Jugar a matar, es normal.
Y entonces es como muy romántica quizá mi mirada de tratar de querer que sí, que ellos acaben con esa violencia que está permeada, que como decía usted, ¿no? A lo mejor nació en ella y que se va viviendo y que se va manifestando todos los días, ¿no? Es cómo hacer para que desde la pequeñez yo poder ayudar a estos niños, ¿no? Esa es una. Y otra opinión, bueno, cuando yo estaba más chavilla y que iba a las marchas de los maestros y que íbamos porque ya era algún movimiento y ahí íbamos todos, iban más maestros y ahora ya no, porque dicen que tienen miedo que estos movimientos de encapuchados nos vayan a hacer algo y ya no quieren ir y ya no quieren enfrentar y ya no quieren levantarse y ya no quieren pelear por derechos que nos acaban de quitar, ¿no? Me dicen felicidades porque pasaste el examen con bueno y ya no tienes que hacer un examen en 4 años. No, me quitaron una plaza que me pertenecía y que era mía. Entonces hemos dejado que vayan violando nuestros derechos y nosotros no enfrentamos. Quizá no con violencia, pero sí con una voz propia, ¿no? Como la tortuga. Que finalmente una voz que salga y que proteste y que hable y que escuche, ¿no? Entonces, más bien va por ahí mi pregunta. Muchas gracias. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra. Yo recientemente terminé el doctorado en la Universidad de York y solamente, perdón, en Inglaterra, en antropología. Sí, y bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera es, frente a los ataques tan violentos en Ayotzinapa, en Tlatlaya, y me expando un poco más, Tierra Blanca, ¿a quiénes le distribuye usted las responsabilidades frente a esos crímenes? Y mi segunda pregunta, aunque parezca un poco obvia, ¿por qué asesinar de una manera tan cruel a seres humanos que tienen al menos 2 identidades? Una, ser jóvenes, la otra, ser estudiantes, la otra, ser de un nivel socioeconómico bajo o clase media. Viendo en este eje transversal Ayotzinapa, Tierra Blanca, en Veracruz y Tlatlaya, creo. Esas son las 2 preguntas. Y bueno, si me permiten nada más un pequeño comercial. Sandro, todos los domingos de 12 a 3 de la tarde nos estamos reuniendo en el colectivo Bordemos por la Paz para hacer los bordados. Entonces está la invitación si quieres unirte. Todos los domingos de 12 a 3 en la fuente de los Coyotes en Coyoacán. Si gustas participar. Sí. Bueno, eso sería todo. Gracias. Es una linda iniciativa, por cierto. Muy, muy buena iniciativa. Esto nos conduce a 2 vertientes que arropan la violencia. Una es la política de Estado, en la cual, Eduardo, tú lo que insinuaste un problema muy grave que es la reacción que está teniendo el Estado ante la realidad de no monopolizar la violencia. Y en términos generales es bastante, necesitaría más tiempo para fundamentar lo que voy a decir. El drama de México es la pobreza de la política en contra de la violencia. Es una política muy fragmentada y muy limitada, que está imitando lo que se hizo con cierto éxito en Estados Unidos y Colombia, que es fragmentar a los carteles. Esa es la estrategia fundamental. Si ustedes observan cuáles son los indicadores de logro, que de 120 y tantos capos que estaban al principio ya mataron a 60, 70, 80, ¿no? Suponiendo que de esa manera se resuelve la violencia criminal, lo cual es un error gravísimo, porque
está ignorando la especificidad del caso mexicano. Yo lo que estoy encontrando en esta investigación, y por eso me cuesta trabajo desarrollarla, es un incremento en los niveles de violencia, no solo criminal, sino la expansión de la violencia a otros ámbitos entre las familias del crimen organizado estadounidense, los carteles colombianos y lo que está pasando en América Central y México. Hay un crecimiento exponencial en el tipo de violencia, los tipos de violencia y la cantidad de actividades que abarca. Porque hay un error, uno de los errores es suponer que solo está ligado a las drogas, y no, son 16 delitos. Incluso, como anécdota, pero muy reveladora, dentro de los 16 delitos que tiene el FBI, uno de ellos es la corrupción deportiva. Por eso están persiguiendo a la FIFA, porque equiparan lo que hacen a crimen organizado, por el método. Porque lo que distingue a crimen organizado es la violencia de Estado, aunque no tanto ya, o violencia política, motivada políticamente, es que la violencia criminal tiene un objetivo y llena un satisfactor de la condición humana. El objetivo es tener ganancias. Es lo principal. No tiene ideología, tiene una meta, ganar dinero. El satisfactor es ejercer poder sobre los demás, y la vida y la muerte es el principal poder que se tiene sobre los demás. Tenemos un Estado confundido. Y está confundido porque no entiende lo que está enfrentando. Lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque si entendiera lo que está enfrentando, no hubiera desmantelado la Subsecretaría de Prevención de Gobernación, que era una de las políticas que distinguían a Peña Nieto de Calderón, la prevención, y que estaba teniendo no buenos resultados, iba en el camino correcto. Entonces, tenemos al no tener una política integral, me lleva a lo que mencionaban María Cristina y Alejandra, que están ligados. Alejandra, responsables de las matanzas, impunidad. La impunidad causada por el hecho de que las comisiones que defienden derechos, casi todas, están ocupadas por ineptos o gente sin compromiso. Cuando una comisión de derechos humanos, un instituto electoral, un instituto que atiende a los viejos, todo lo que tiene que ver con derechos es lo que defiende a la ciudadanía, al individuo frente al Estado, o frente a los abusos, o frente al sector privado. Al no existir contrapesos, los grupos de poder operan con enorme libertad, porque saben que hay impunidad. Vamos, no tienen límites. Y en ese sentido, la brutalidad no es solo contra los pobres, es generalizada. Los jóvenes de Tierra Blanca y Papantla no eran de clases populares, eran de clases medias. Más bien, está arrasando con todas las clases sociales, menos contra quienes están protegidos que viven en ciudades más tranquilas, porque tienen vehículos blindados o porque se atrincheran atrás de muros, en fin. Pero no hay distinción, cada vez menos. Hubo distinción en algún momento, y sí, si nos ponemos aquí les puede contar Guadalupe, que está terminando un libro sobre los Zetas, como la llegada, y no voy a adelantar hipótesis sobre ese tema, porque ni lo he leído, pero estoy muriéndome por leerlo, la llegada de un grupo de militares como sicarios del crimen organizado los lleva
como en el Cono Sur, a querer ejercer control total, y el control total supone el ejercicio irrestricto de la violencia. Y si la expansión de la violencia, sea en la familia michoacana por otros motivos, más religiosos o más, sea entre los Zetas, pues los distingue esos grupos del cartel de Sinaloa, para darte un ejemplo, ¿no? Y me voy a la niñez, María Cristina, porque no tengo el tiempo de desarrollarlo, pero en una de las, cuando decía que una de las arterias que estoy estudiando es la cultura de la violencia, en el colegio, en el seminario, desde CACEDE, más bien eso lo he estado haciendo desde CACEDE, que es un colectivo por la seguridad con democracia que dirige un profesor de aquí del CISAN, Raúl Benítez Manaut, por cierto. Hicimos unas encuestas sobre capital social negativo, porque la pregunta es, ¿qué lleva a niños, jóvenes, adultos a apoyar al crimen organizado? ¿Y qué los lleva a apoyar al Estado de Derecho? Y aquí existe, es increíble, hicimos una encuesta en 11 municipios y una delegación, la Cuauhtémoc, Culiacán, Ahome, Ecatepec, Pachuca, Cuernavaca, Cuautla, Jutepec, Ciudad del Carmen, Campeche, y lo que encuentras es un panorama totalmente complejo de cómo piensa la ciudadanía la violencia. Y hay una cultura de la violencia, no en la mayoría de la sociedad, aclaro. Estamos hablando de entre un 20 y un 30%, dependiendo del municipio. El resto no queremos la violencia, pero sí un 20-30% declaran, yo quiero ser novia de narco, yo quiero ser sicario. Ahora, aquí el estereotipo es, los sicarios son pobres. No. Los estudios sobre pandillas en Chicago y Los Ángeles, que son los estudios que conozco, en México no hay estudios sobre pandillas, porque las instituciones no se dedican a hacer los estudios que nos permitan entender capital social negativo. Pero los estudios que hay en esas dos ciudades, que son ciudades de pandilleros, donde hay más de 100,000 pandilleros en las dos. La pandilla es la etapa intermedia, es un paso, uno de los canales para el crimen organizado, uno de los lugares de reclutamiento del crimen organizado. Solo entre el 8 y el 15% de los jóvenes que viven en zonas pobres se unen a pandillas. Por tanto, entre el 85 y el 92% no se unen a pandillas. ¿Por qué se unen a pandillas? Se unen a pandillas entre los 10 y los 14 años. ¿Qué es, maestra? La etapa de formación de la identidad. ¿Qué lleva a los niños de entre 10 y 14 años a unirse a una pandilla? Bueno, pues ahí el estereotipo dice hogares destruidos, monoparentales, padre ausente o madre ausente, padre alcohólico que le pega a la mujer, etcétera, etcétera. Pero es el estereotipo, no es el estereotipo, es lo que nos dicen de Los Ángeles y Chicago. Yo no lo puedo decir para México porque no he hecho los iba a hacer los estudios, pero bueno, pues ya no hubo fondos porque el problema de la investigación para este tipo de... Al gobierno no le interesan las malas noticias, no le gusta financiar, tiene uno que estar buscando. Yo financio mis investigaciones por mis conferencias y sí, hay conferencias que cobro, esta no, por supuesto. No, pues también soy muy claro, yo cuando me invitan digo, sí, cobro y el dinero va para financiar mis investigaciones, porque si no, ¿con qué pago al equipo de investigadores? Es muy elemental, vamos. La buena investigación cuesta. Un asistente en el Archivo Nacional de Maryland es $15-20 la hora. Un buen asistente que se meta, entonces eso quiere decir 8 por $150, ciento y tantos dólares por día para que se vayan a buscar en esos archivos, en el del Federal Bureau of Narcotics, el historial de fulano de tal. Pero esa es la materia prima.
que uno tiene que estar siguiendo pistas, lo sabe bien Guadalupe, a mí me encantan los archivos, pero se requiere una inversión de miles de horas para empezar a reunir los documentos que permiten luego poder hacer afirmaciones. Por ejemplo, uno de los fundadores del crimen organizado en México, lo acabo de encontrar, recibió la credencial número 2 del PRI. A ver, ¿quién? 1946 se crea el PRI, no el PNR, no, ni el PRM, no, el PRI. El coronel Carlos I. Serrano, el segundo del Miguel Alemán. Recibió, bueno, por eso de encontrar recibió la credencial número 2, bueno, pues va a ser una bonita introducción, una bonita frase en algún lado, en algún capítulo futuro, pero esa es la investigación, va uno a la búsqueda del dato que confirme las hipótesis o que las modifique. No tengo el tiempo de contarles anécdotas, pero es meterse a revisar los testimonios del comité Kefauver del 50-51 en Estados Unidos. Fueron 600 testimonios, algunos de ellos muy relevantes para lo que pasa en México. ¿Cuál fue la amante de un gángster que también se dice que era amante de Miguel Alemán? ¿Alguien lo sabe? Ya estando entrando el chisme. Virginia Hill, amante de Buck Siegel. Sí, él lo menciona, pues, ella tenía una casa en Acapulco y otra en México y se la pasaba en los restaurantes era una socialité, vamos, como Paris Hilton, pero del bajo mundo. ¿Sirve saberlo o no sirve saberlo? Bueno, pues a quienes nos gusta la historia, sí. Y a quienes nos apasiona el chisme, a mí me encanta un buen chisme. En fin, creo que ya estoy desvariando, pero estudiar la violencia no solo supone ver por dónde entró el balazo y cómo lo torturaron, no, es por qué les empezaron a cortar la cabeza, qué significado tiene, cuál es el ritual que está atrás, qué mensaje quieren mandar. En fin, pero luego, ¿quién se beneficia económicamente para estar a Guadalupe de que le cortaran las cabezas a 6 michoacanos en Morelia, los aventaran a una discoteca en Morelia? ¿Qué querían decir? Ese es el tema de los que nos metemos a estos asuntos. Que luego, pues no es como para írselo contar a la esposa o a los hijos. O a lo mejor sí. Bueno, muchas gracias por mi parte. Bueno, pues vamos a concluir esta espléndida sesión. Yo invito a Sergio Aguayo para que recorra este espacio una y otra vez, con mucha frecuencia, y también a Guadalupe. De alguna manera también fue extraordinario que el expositor, un don caballero y una doña dama, así que esa fue la intención de tener la voz de una mujer que fuera la que contribuyera con comentarios a esta obra. Tenemos el libro del doctor a la venta, a su disposición, así que a lo mejor si él tiene un momentito igual se los firma. ¿Sí? Dice que sí, así que bueno, gracias a todos ustedes y muchas felicidades a Guadalupe y a Sergio.